Entonces imagina que en lo más profundo del poder mexicano se esconde un hombre que marcó una era con sangre, fuego y silencio. Un presidente que prometió seguridad, pero desató el infierno. Felipe Calderón, a los 62 años, vuelve a ser protagonista de una revelación que sacude hasta las estructuras más rígidas del Estado mexicano, y lo que estás a punto de escuchar no es una historia común, es un relato de ambición, secretos y decisiones que costaron miles de vidas. Todo comenzó cuando su nombre empezó a ligarse cada vez más con la figura oscura de Genaro García Luna, su exsecretario de Seguridad, ahora condenado en Estados Unidos por trabajar para el mismísimo cártel de Sinaloa, mientras Calderón se presentaba como el paladín de la justicia. Su mano derecha recibía millones en sobornos, una traición al pueblo mexicano, y una mentira colosal escondida tras uniformes, discursos y operativos militares. Calderón no solo sabía lo que pasaba, afirman fuentes internas, sino que habría dado luz verde a una estrategia que usaba la guerra contra el narco como cortina de humo para alianzas selectivas con ciertos grupos criminales. La idea era simple: eliminar enemigos del Estado y del mercado, proteger socios del poder y presentarse ante el mundo como un líder firme y determinado. Pero tras cada balacera, tras cada operativo, detrás de cada cifra de muertos, había una verdad que nadie quería nombrar. El Estado estaba infiltrado desde la cima, y los cuerpos en las calles no eran daños colaterales, eran el resultado de un cálculo frío y despiadado. El joven idealista que estudió en Harvard se había convertido en un estratega de guerra y manipulación. Tras dejar el poder, Calderón mantuvo una vida discreta en el extranjero, viviendo entre conferencias y fundaciones, pero nunca lejos de la polémica. Recientemente, documentos filtrados por una investigación internacional lo vinculan directamente a reuniones privadas con figuras ligadas al lavado de dinero y tráfico de influencias, encuentros realizados fuera del país, protegidos por intermediarios y estructuras opacas. Lo que en su momento parecía una estrategia política, ahora aparece como parte de un entramado mucho más profundo, una red donde el poder, el crimen y la impunidad se entrelazaban en una danza mortal. Lo más escalofriante de todo no es lo que hizo, sino cómo lo ocultó mientras hablaba de honor y justicia. Construía un muro de mentiras tan sólido que por años fue intocable hasta ahora, porque hoy nuevas declaraciones bajo juramento de antiguos colaboradores apuntan directamente a él, testimonios que hablan de órdenes verbales, instrucciones dadas en habitaciones cerradas donde no había grabaciones, solo miedo y obediencia absoluta. Uno de los testigos afirma que Calderón fue advertido en múltiples ocasiones sobre las actividades de García Luna, y lejos de investigarlo, lo protegió porque, según él, era el único que podía garantizar resultados, sin importar el costo. Este mismo testigo asegura que hubo operaciones enteras montadas no para capturar criminales, sino para destruir pruebas, para callar voces incómodas, para mantener a flote un relato falso que se vendía bien a los medios, pero que escondía una podredumbre profunda. La figura de Calderón comienza a desmoronarse, no por lo que se dice, sino por lo que ya no puede negarse. La guerra contra el narco fue también una guerra por el control, un ajedrez macabro, donde la ciudadanía fue usada como peón y los cárteles como piezas negociables. Hoy, a la distancia, lo que parece una decisión fallida se revela como una estructura pensada, diseñada y ejecutada para sostener un sistema corrupto. Desde sus cimientos, la caída de García Luna fue solo el principio. Ahora todas las miradas apuntan hacia Calderón y cada vez es más difícil sostener su inocencia. Su silencio ya no protege su legado, sino que lo hunde más en el lodo de la historia, porque cuando un presidente transforma su país en un campo de batalla y convierte la justicia en espectáculo, no hay discurso que lo salve. Prepárate para lo que viene, porque esto es solo la superficie de un iceberg
que lleva años hundiéndose en las profundidades del poder mexicano, y si creías que lo sabías todo sobre Felipe Calderón, estás muy lejos de conocer la verdad completa. Sus actos, sus pactos y sus secretos están saliendo a la luz, y lo que revelan es más oscuro de lo, y fue en medio de esa tensión que Felipe Calderón tomó una de las decisiones más arriesgadas de su carrera política. Una jugada que marcaría no solo su destino, sino el de millones de mexicanos, mientras los medios lo señalaban como un traidor al gobierno de Fox, y muchos en el PAN dudaban de su lealtad. Felipe inició una operación silenciosa para recuperar el terreno perdido. No se trataba solo de limpiar su imagen, sino de preparar el terreno para la batalla más importante de su vida, la candidatura presidencial de 2006. Pero lo que nadie sabía en ese momento era hasta dónde estaba dispuesto a llegar para lograrlo, mientras en público mostraba una sonrisa controlada en privado. Trabajaba. Sin descanso tejía alianzas con empresarios poderosos, visitaba estados olvidados y prometía lealtad a quienes pudieran ofrecerle apoyo político, económico o mediático. Felipe sabía que debía construir una red paralela a la del poder oficial, y fue así como poco a poco comenzó a rodearse de figuras que más tarde serían clave en su gobierno y en sus escándalos. El más notorio de todos, Genaro García Luna. Un hombre que entonces era visto como un experto en seguridad, pero que en realidad ya mantenía vínculos con el crimen organizado. Según declaraciones posteriores, García Luna no solo ofrecía resultados espectaculares en la lucha contra el narco, sino que también facilitaba operaciones encubiertas, protegía a ciertos cárteles y eliminaba competidores a cambio de millones en sobornos. Felipe lo sabía. Esa es la acusación que hoy retumba en los tribunales internacionales. Pero en aquel momento, el futuro presidente necesitaba resultados rápidos, contundentes, mediáticos, no importaba a qué costo ni con qué métodos. Y fue así como nació un pacto tácito, un acuerdo de poder sellado en las sombras. Mientras tanto, su vida personal colgaba de un hilo, la presión era inhumana. Margarita Zavala. Su esposa, también política, lo apoyaba en público, pero en privado temía por su salud emocional. Felipe sufría de insomnio, ansiedad, ataques de ira que intentaba ocultar a sus hijos. Los momentos familiares eran escasos, y cuando existían estaban marcados por el silencio. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Sin embargo, el PAN, dividido como nunca antes, terminó por ceder ante su disciplina, su terquedad, su capacidad para movilizar masas. Felipe se convirtió en candidato presidencial y poco después en presidente de México. Pero esa victoria no fue limpia, no fue inocente, no fue gratuita, porque detrás de los festejos de la noche electoral había un país herido, polarizado, y un presidente que llegaba al poder con enemigos por todos lados y compromisos que jamás podrían salir a la luz. Lo que siguió fue una guerra literal, una guerra anunciada como cruzada por la justicia, pero que en realidad escondía una red compleja de intereses políticos, económicos y criminales, mientras Calderón se vestía de comandante en jefe. El país se llenaba de cadáveres, zonas enteras quedaban bajo control del narco y la confianza en las instituciones se desmoronaba hoy a la distancia. Los documentos, las declaraciones, los testimonios reconstruyen una historia muy diferente a la oficial. Felipe Calderón no solo fue un político ambicioso, fue un hombre que pactó con la oscuridad para alcanzar la cima y que convirtió México en un tablero de guerra donde cada jugada tenía un precio de sangre y cada silencio costaba una vida. Si quieres conocer lo que ocurrió después de esa elección, si quieres entender cómo el poder transformó a un hombre en símbolo de tragedia nacional, y cuando finalmente Felipe Calderón se sentó en la silla presidencial, no lo hizo como un líder celebrado, sino como un sobreviviente de una batalla política feroz, acusado de fraude, enfrentando protestas y siendo llamado presidente espurio. Su primer acto fue casi un grito de guerra. Anunció con voz firme que México estaba en manos del crimen y que él no lo permitiría. Así comenzó una de las etapas más sangrientas de la historia moderna del país, la llamada guerra contra el narcotráfico,
una cruzada que prometía justicia, pero que rápidamente se tiñó de muerte, impunidad y horror. Felipe desplegó miles de soldados a las calles, sin una estrategia clara, sin diagnósticos precisos, solo con la convicción de que debía demostrar autoridad. Pero esa demostración de fuerza fue también el inicio del caos. Cárteles como los Zetas y el cártel de Sinaloa se fortalecieron. Otros desaparecieron, dejando ríos de sangre en el camino. Pueblos enteros quedaron atrapados entre balaceras, ejecuciones, masacres, desapariciones, y el miedo se convirtió en el pan diario de millones de mexicanos. Cada decisión de Calderón parecía calculada para enviar un mensaje. Pero, ¿a quién? Porque mientras decía combatir al narco, su gobierno estaba plagado de figuras vinculadas al crimen. Genaro García Luna, su mano derecha. En seguridad era la pieza clave de una maquinaria corrupta. Ahora condenado por conspirar con el cártel de Sinaloa, sus acciones durante el sexenio de Calderón revelan una estructura paralela al gobierno, una red que operaba desde dentro, protegiendo a unos y persiguiendo a otros, según conviniere informes confidenciales filtrados. Años después, señalan reuniones secretas entre altos funcionarios y emisarios del narco, estrategias pactadas, operaciones montadas para aparentar resultados mientras se negociaban rutas de tráfico y se silenciaban voces incómodas. Pero Calderón nunca aceptó responsabilidad. Decía no saber nada. Mientras el país se desangraba, su rostro comenzó a endurecerse. Su mirada se volvió opaca. Quienes trabajaban cerca de él notaban el cambio. Un hombre consumido por su propia guerra, incapaz de reconocer su error. La presión era insoportable. Incluso dentro de su familia, el ambiente se volvió tenso. Margarita Zavala luchaba por mantener la armonía, pero la distancia emocional crecía. Los hijos lo veían más como una figura ausente que como un padre presente. La obsesión con el control y el poder lo alejaba de todo lo que alguna vez amó la situación. Llegó a un punto crítico en 2010, cuando una serie de filtraciones puso en evidencia la colusión entre funcionarios federales y cárteles. Informes internos mostraban que, mientras el ejército capturaba a un grupo criminal, otro era liberado con apoyo de la Policía Federal. La credibilidad del gobierno se desplomó. Calderón intentaba defenderse con discursos, pero cada palabra parecía vacía frente a las imágenes de fosas comunes, madres llorando por sus hijos y ciudades militarizadas que parecían zonas de guerra. La prensa internacional comenzó a cuestionar sus decisiones. Lo llamaban el presidente de la muerte. La comunidad internacional lo miraba con recelo, y dentro de México el rechazo crecía. Voces dentro del PAN pedían un cambio, pero él se aferraba a su cruzada hasta el último día de su mandato. Felipe Calderón sostuvo que había hecho lo correcto, que la historia lo juzgaría con justicia. Pero esa misma historia hoy revela que su legado está manchado por la sangre de miles que pagaron el precio de una guerra mal concebida y peor ejecutada, porque lo que él llamó valentía fue en realidad una ceguera peligrosa. Una decisión que destruyó vidas, familias, comunidades enteras. Su guerra no fue contra el narco, fue contra el pueblo, contra la verdad, contra la justicia. Y aunque hoy intenta limpiar su nombre desde el extranjero, la memoria de los caídos lo persigue como un eco imposible de silenciar, porque no se puede ocultar para siempre lo que fue evidente para todo un país. Si quieres descubrir qué secretos aún no han salido a la luz, qué pactos siniestros permanecen enterrados y qué pasó con los protagonistas, y mientras Felipe Calderón intentaba mantenerse firme entre balaceras, epidemias y protestas, un nuevo golpe comenzaba a gestarse en las entrañas de su propio gabinete. Un golpe silencioso, venenoso, devastador, porque esta vez no era un enemigo externo, sino un hombre en quien más confiaba. Genaro García Luna, su brazo derecho, su arquitecto de la guerra contra el narco, su sombra inseparable. Desde los primeros días de su mandato comenzó a ser mencionado en informes confidenciales,
filtraciones periodísticas y testimonios judiciales que apuntaban a una realidad tan oscura como innegable. García Luna estaba presuntamente coludido con el cártel de Sinaloa, y no solo de forma ocasional, sino como parte de una estructura establecida. Un acuerdo multimillonario a cambio de protección, rutas e impunidad absoluta. Las autoridades estadounidenses comenzaron a seguirle el rastro. Descubrieron reuniones secretas, transferencias sospechosas, propiedades en Florida que no correspondían con su salario, y vínculos con operadores clave del narco durante años. Actuó como un doble agente fingiendo liderar la estrategia de seguridad mientras facilitaba operaciones criminales, una bomba de tiempo que Felipe Calderón se negaba a ver o tal vez prefería ignorar, porque admitirlo habría sido reconocer que toda su estrategia, toda su narrativa, todo su sexenio estaba construido sobre una traición monumental. Cuando en 2019 García Luna fue arrestado en Texas acusado de narcotráfico, conspiración y declaraciones falsas. El mundo se sacudió, pero en México muchos no se sorprendieron para ellos. Era la confirmación de una sospecha largamente sostenida, y entonces las preguntas explotaron como granadas. Felipe Calderón sabía con quién trabajaba, firmó decretos, avaló decisiones, compartió secretos con un hombre que en paralelo protegía a uno de los cárteles más letales del planeta en conferencias, entrevistas, redes sociales. Calderón repitió una y otra vez que jamás tuvo conocimiento de las actividades ilegales de su exsecretario, que si hubiera sabido lo habría destituido de inmediato. Pero esas palabras comenzaron a resquebrajarse cuando antiguos colaboradores ofrecieron declaraciones explosivas ante fiscales en Estados Unidos. Según estos testigos, Calderón fue advertido en más de una ocasión sobre los comportamientos irregulares de García Luna, incluso le habrían entregado reportes internos sobre presuntos nexos con el crimen. Pero el presidente decidió no actuar. Algunos dicen que por lealtad, otros por miedo, otros porque ese pacto oscuro favorecía a sus objetivos políticos. Lo cierto es que la imagen de Calderón como un líder firme se derrumbó como un castillo de naipes en medio de un huracán. Los medios comenzaron a exigir respuestas. Las víctimas de la guerra querían justicia. Los organismos internacionales denunciaban la complicidad institucional y Calderón, ahora fuera del poder, intentaba proteger su legado refugiado en el discurso del deber cumplido. Pero los datos eran incontestables: más de 100.000 muertos, miles de desaparecidos, una nación fracturada y el artífice de su política de seguridad tras las rejas acusado de haber vendido la justicia al mejor postor. Cada día que pasaba, surgían más detalles escalofriantes, grabaciones, documentos, fotos, testimonios que pintaban a García Luna como el engranaje de una maquinaria de corrupción que tocaba los más altos niveles del gobierno de Calderón. Lo protegió por años, lo promovió, lo defendió, incluso cuando ya era evidente que algo no cuadraba. Y ahora que los jueces en Nueva York desmenuzan cada movimiento, cada soborno, cada mentira, el nombre de Felipe Calderón aparece entre líneas, entre sombras, como una presencia que no puede ser ignorada. Él aún no ha sido imputado, pero la presión aumenta y en los pasillos del poder se rumorea que podría ser el siguiente en enfrentar a la justicia internacional, porque en esta historia no hay espacio para la inocencia conveniente. Cada decisión, cada omisión, cada silencio tiene consecuencias. Y en el caso de Calderón, el precio podría ser más alto de lo que jamás imaginó. Si quieres saber cómo continúa este caso, qué otros nombres están implicados, qué pruebas faltan por revelar y qué papel podría jugar Felipe Calderón en uno de los escándalos más oscuros. Y mientras Felipe Calderón intentaba mantener a flote su presidencia entre acusaciones, traiciones, escándalos y pérdidas personales en lo más profundo de su ser, algo comenzaba a quebrarse. El hombre que alguna vez caminó con orgullo por los pasillos del Palacio Nacional, ahora se deslizaba como una sombra agotada, perseguido por fantasmas, que él mismo ayudó a liberar el escándalo del software espía. Pegues fue una herida más,
en un cuerpo político ya moribundo, un sistema diseñado para combatir el crimen que en realidad fue utilizado para espiar a periodistas defensores de derechos humanos e incluso adversarios políticos. Una herramienta de guerra convertida en arma de intimidación. Felipe Calderón defendía su uso con discursos llenos de tecnicismos y patriotismo, pero en los cafés, en las redacciones, en las calles, se susurraba lo que pocos se atrevían a decir en voz alta. El Estado vigilaba a sus ciudadanos como si fueran enemigos, y nadie estaba a salvo. La imagen de un gobierno ético y firme se derrumbaba, y junto con ella la credibilidad del hombre que prometió paz y entregó sangre. Los escándalos familiares no ayudaban su cuñado. Diego Zavala, señalado por recibir contratos preferenciales, levantaba sospechas de corrupción en el círculo íntimo del poder. Felipe lo negaba todo con una convicción cada vez más hueca, pero la prensa lo perseguía cada día con titulares que mezclaban nepotismo, opacidad y cinismo. El país observaba a su presidente con una mezcla de miedo, rabia y decepción, y en su casa Margarita hacía lo imposible por contener una estructura familiar que amenazaba con colapsar sus hijos. Ya adolescentes sentían la distancia emocional, el silencio espeso, las miradas perdidas de un padre cada vez más ausente. Calderón pasaba noches enteras encerrado en reuniones interminables, intentando apagar incendios que él mismo había provocado o permitido a asesores. Lo veían envejecer frente a sus ojos, más delgado, encorvado, hablando consigo mismo, repasando decisiones que ya no podía cambiar, y mientras tanto la guerra seguía devorando vidas. Amigos suyos, colegas, soldados, asesores, nombres conocidos, aparecían en listas de víctimas de emboscadas, tiroteos, ajustes de cuentas. Cada vez que recibía un nuevo informe, con otro rostro familiar, sentía que se desmoronaba un poco más. Intentaba justificarlo todo, con la idea de un bien mayor de un país, salvado del abismo. Pero la sangre no mentía, las cifras, no mentían las tumbas, no mentían la violencia que desató, no distinguía bandos ni lealtades, y su guerra, que comenzó como promesa, se convirtió en castigo, en funeral sin fin. Los funerales eran otra tortura. Veía a madres, esposas, huérfanos llorar frente a ataúdes cubiertos con la bandera nacional, y cada lágrima lo atravesaba como una bala de culpa. Una de esas imágenes lo perseguiría por años: la viuda de un asesor abrazando a su hijo pequeño en un cementerio desierto bajo la lluvia, una escena que ningún discurso podía borrar. Fuera del gobierno, la furia crecía. Ciudadanos marchaban con pancartas gritando su nombre, como si él fuera el único culpable, como si todo el dolor de México tuviera su rostro, su voz, su firma. Cartas llegaban cada día, algunas pidiendo ayuda, otras exigiendo justicia, otras maldiciéndolo, y Felipe Calderón, encerrado en su palacio, se preguntaba si algún día México entendería su guerra, su lucha, su soledad. Pero la verdad era otra. El país ya no lo escuchaba. Lo veía como un símbolo de lo que salió mal, un recuerdo viviente de una época donde el poder fue usado sin medida, sin conciencia, sin redención, y ahora, mientras el reloj avanzaba hacia el final de su mandato, sabía que su historia estaba lejos de terminar, porque cuando dejas cicatrices tan profundas, el tiempo no las borra, las hace más visibles. Si quieres saber cómo terminó este sexenio, qué ocurrió con los últimos días de poder de Felipe Calderón y qué consecuencias lo persiguieron más allá, el registro como partido político y con ello las aspiraciones de Felipe Calderón de volver al juego institucional, se desvanecieron en medio de polémicas denuncias de irregularidades en el financiamiento y sospechas de bloqueos deliberados por parte de las autoridades electorales, pero para muchos observadores era más que eso. Era el reflejo de un país que ya no quería escuchar al hombre que en nombre de la seguridad sumió al país en una de sus etapas más oscuras. Felipe intentó defenderse, acusó al sistema de cerrarle las puertas, denunció censura, pero el eco era débil. Las redes sociales no perdonaban, y cada aparición pública desataba una oleada de críticas, memes y recordatorios de su legado sangriento.
Las heridas de su gobierno seguían abiertas y su figura se había convertido en símbolo de división. Incluso dentro de su círculo más cercano surgían fracturas. Aliados de antaño mantenían distancia. Margarita, su compañera incansable, seguía a su lado, pero incluso ella parecía arrastrar el peso del pasado. Las entrevistas en medios eran contadas, cuidadosamente planeadas en ellas. Felipe hablaba de futuro, de propuestas de democracia, pero el país lo seguía viendo como el presidente de la guerra, como el rostro de las fosas clandestinas, de los desaparecidos, de las madres que aún lloran a sus hijos. Felipe Calderón vivía ahora entre sombras, y así, mientras México sigue intentando cerrar las heridas de una guerra que nunca pidió el nombre de Felipe Calderón, permanece como una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Cada decisión, cada silencio, cada muerte lo acompaña como una sombra silenciosa y perturbadora. Pero aún quedan preguntas sin responder, secretos ocultos, que podrían cambiarlo todo. Porque a veces la historia no termina cuando creemos que sí. Si quieres descubrir lo que aún no se ha dicho, conocer los detalles más ocultos de los años más oscuros de México y seguir explorando los rostros ocultos del poder, suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate, porque lo que viene puede ser incluso más impactante que todo lo que has escuchado hasta ahora.